Mi padre tomó el cheque de 41 millones de dólares, encendió un fósforo y lo quemó frente a mí. Esto es lo que pienso de la herencia de tu abuelo, dijo con una sonrisa cruel. No luché contra él, simplemente sonreí. Lo que él acababa de quemar era en realidad una copia. El documento real del testamento ya estaba seguro en mi banco, y mi venganza contra mi familia tóxica apenas comenzaba. En el silencio que siguió, observé cómo las cenizas caían al suelo de mármol. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Mi padre, Roberto Mendoza, director ejecutivo de Empresas Mendoza, me miraba con esos ojos fríos que había heredado de él, esperando mi llanto, mis súplicas. Pero yo ya no era la niña que podía intimidar. A mis 32 años, había aprendido mucho sobre paciencia y planificación. ¿Eso es todo lo que querías mostrarme? Pregunté con una calma que lo desconcertó. La vena en su frente comenzó a palpitar, señal de que su ira estaba creciendo. Mi padre siempre había sido un hombre cruel, pero nunca tanto como cuando alguien desafiaba su autoridad, especialmente su hija, a quien consideraba una decepción por elegir derechos sobre administración de empresas. Mi abuelo, don Francisco Mendoza, había construido un imperio inmobiliario desde cero. A diferencia de mi padre, él valoraba la educación, la integridad y la familia por encima del dinero. Mientras crecía, pasé mis veranos en su hacienda, escuchando sus historias sobre cómo había empezado con un pequeño terreno y había construido el imperio que mi padre ahora controlaba con puño de hierro. Ese viejo tonto, escupió mi padre, pisoteando las cenizas. Creyó que podía controlarme desde la tumba. Nadie le quita a Roberto Mendoza lo que es suyo por derecho. Mi hermano Javier entró en ese momento, su rostro una máscara de falsa preocupación. ¿Está todo bien? Escuché gritos. Sus ojos se posaron en las cenizas en el suelo y luego en mi rostro impasible. Tu hermana pensó que podía reclamar la herencia de tu abuelo, dijo mi padre con una carcajada. Le mostré lo que pienso de los deseos del viejo. Javier, siempre el hijo perfecto, el heredero elegido, me miró con una mezcla de lástima y satisfacción. María Elena, deberías saber que papá siempre gana. Es mejor que aceptes tu lugar. Mi lugar. Durante toda mi vida, ese lugar había sido a la sombra de Javier. Mientras él recibía elogios por calificaciones mediocres, mis logros académicos eran considerados lo esperado. Cuando él malgastaba dinero en fiestas extravagantes, era un joven disfrutando la vida. Cuando yo pedía fondos para mis estudios, era una carga financiera. Tienes razón, Javier, dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Papá siempre gana, por ahora. La mirada que intercambiaron fue de confusión. No esperaban esta reacción. Esperaban lágrimas, súplicas, tal vez incluso una rabieta que pudieran usar para probar que no era digna de la confianza de mi abuelo. ¿Qué quieres decir con por ahora?, preguntó mi padre, entrecerrando los ojos. Nada importante, respondí, recogiendo mi bolso. Tengo una reunión con los abogados de abuelo. Aparentemente hay algunos detalles que discutir sobre el testamento. La mano de mi padre se cerró como una garra alrededor de mi muñeca, tan fuerte que sentí que los huesos podrían romperse. ¿Qué detalles? El testamento ha sido ejecutado. El dinero es mío. Mantuve mi expresión neutral a pesar del dolor. Como dije, solo detalles. Nada que deba preocuparte si todo está como dices. Mi padre me soltó con un empujón. No juegues con fuego, María Elena. Hay mucho más que puedo quitarte además de un cheque. Salí de la mansión Mendoza con la cabeza alta, consciente de que esta confrontación era solo el principio. En mi auto, permití que una sola lágrima cayera mientras masajeaba mi muñeca lastimada, no por tristeza, sino por determinación. Mi abuelo había visto a través de la fachada de mi padre y hermano desde hacía años. Había presenciado cómo manipulaban, mentían y engañaban para mantener el control de la empresa. Y más importante, había visto cómo me habían tratado, relegándome a un rincón mientras celebraban cada movimiento de Javier. La paciencia es la virtud más poderosa en los negocios, pequeña, me había dicho mi abuelo días antes de su muerte. Deja que crean que han ganado. Y luego, cuando menos lo esperen, muestra tus cartas. El testamento que mi padre creía haber destruido era solo una pequeña parte del plan de mi abuelo. Una distracción brillante mientras las verdaderas piezas se movían silenciosamente en segundo plano. Conduje directamente a las oficinas de Vázquez en Asociados, donde el abogado personal de mi abuelo, Martín Vázquez, me esperaba. Al entrar en la elegante sala de conferencias,
Vi que no estaba solo. 5 personas más estaban sentadas alrededor de la mesa, todas con expresiones sombrías. María Elena, me saludó Martín, poniéndose de pie. Gracias por venir. Supongo que la reunión con tu padre no fue bien. Me froté la muñeca inconscientemente. Fue exactamente como el abuelo predijo. Quemó el cheque. Martín asintió, sin sorpresa en su rostro. Entonces procederemos con la fase 2. Como don Francisco instruyó. Las personas alrededor de la mesa me observaban con interés. Martín los presentó uno por uno. El director financiero de una empresa rival, 2 miembros del Consejo de Administración de Empresas Mendoza, que habían sido leales a mi abuelo, la ex asistente personal de mi padre, que había documentado años de transacciones cuestionables, y un investigador privado con una carpeta gruesa frente a él. Tu abuelo pasó los últimos 3 años de su vida preparando esto, explicó Martín mientras me entregaba un dispositivo USB. Aquí hay evidencia de evasión fiscal, sobornos a funcionarios, lavado de dinero y falsificación de documentos, todo bajo la dirección de tu padre y con la complicidad de Javier. Miré el pequeño dispositivo en mi mano, sintiendo su peso metafórico. ¿Por qué no lo usó él mismo? Don Francisco sabía que si movía estas fichas, tu padre tomaría represalias contra ti, respondió Martín. Quería protegerte hasta que estuvieras en posición de defenderte. El cheque quemado era la señal que esperábamos. ¿La señal? De que tu padre elegiría la avaricia sobre la familia. Una vez más, dijo una de las consejeras, una mujer mayor que recordaba haber visto en cenas de empresa. Don Francisco esperaba que, quizás, al final, tu padre haría lo correcto. Te daría lo que te corresponde legítimamente. Sentí una punzada de tristeza por mi abuelo, aferrándose hasta el final a la esperanza de que su hijo podría cambiar. Pero no lo hizo. No, confirmó Martín. Y ahora, según las instrucciones de tu abuelo, tienes una decisión que tomar. Puedes usar esta información para llevar a tu padre y hermano ante la justicia, o puedes usarla como leverage para negociar tu lugar legítimo en la empresa. Pensé en los años de menosprecio, en las innumerables veces que mi padre había favorecido a Javier a pesar de su incompetencia, en la forma en que habían intentado mantenerme al margen del legado de mi abuelo. Pensé en mi madre, quien había muerto cuando yo tenía 12 años, y cómo mi padre se había vuelto aún más cruel después de su fallecimiento. No quiero negociar, dije finalmente. Quiero lo que mi abuelo quería, justicia. Y quiero que paguen por cada humillación, cada mentira, cada momento en que me hicieron sentir que valía menos que Javier. La habitación quedó en silencio mientras todos asimilaban mis palabras. Finalmente, Martín sonrió, una sonrisa que me recordó a mi abuelo. Don Francisco dijo que dirías eso, comentó, abriendo un cajón y sacando un sobre sellado. En ese caso, esto es para ti. Dentro del sobre había una carta escrita a mano por mi abuelo y un juego de llaves que reconocí inmediatamente. Eran las llaves de su caja fuerte personal, la que guardaba en su estudio y que nadie tenía permitido tocar. Mi querida María Elena, leí en voz alta, la voz de mi abuelo resonando en mi mente. Si estás leyendo esto, significa que Roberto ha demostrado una vez más que el dinero significa más para él que la familia. No me sorprende, pero albergaba la esperanza de que, al final, pudiera cambiar. Las llaves que tienes son para mi caja fuerte. Dentro encontrarás algo que cambiará el equilibrio de poder para siempre. Úsalo sabiamente, mi niña. Con todo mi amor, abuelo. Miré a Martín, quien asintió alentadoramente. ¿Sabes qué hay en la caja fuerte? No con certeza, admitió. Don Francisco fue muy reservado al respecto. Solo mencionó que era su seguro, algo que había guardado durante décadas para un momento como este. Mi mente daba vueltas con posibilidades. ¿Qué podría ser tan importante que mi abuelo lo mantuviera en secreto incluso de su abogado de confianza? Solo había una manera de averiguarlo. Necesito ir a la hacienda, dije, poniéndome de pie. Ahora. Te acompañaré, ofreció Martín. Hay guardias en la propiedad desde el fallecimiento de don Francisco. Necesitarás ayuda para entrar. Mientras salíamos de la oficina, mi teléfono sonó. Era Javier. Papá está furioso, dijo sin preámbulo. Dice que estás tramando algo con los viejos amigos del abuelo. Sea lo que sea, te sugiero que lo abandones, hermana. No tienes idea de lo que papá es capaz cuando se siente amenazado. Oh, creo que tengo una idea bastante clara, respondí, pensando en las evidencias en el USB en mi bolsillo. Dile a papá que no se preocupe. Todo se resolverá pronto. Colgué antes de que pudiera responder y miré a Martín, que había escuchado la conversación. Parece que ya sospechan. Era de esperarse,
dijo mientras subíamos a su auto. Tu padre no es tonto, solo moralmente corrupto. Debemos darnos prisa. Mientras nos dirigíamos hacia la hacienda de mi abuelo, ubicada a 1 hora de la ciudad, no pude evitar pensar en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. El fallecimiento de mi abuelo había sido un golpe devastador, no solo para mí, sino para todos los que lo conocían y respetaban. Don Francisco Mendoza había sido un pilar en la comunidad, conocido por su generosidad tanto como por su astucia en los negocios. ¿En qué piensas?, preguntó Martín, interrumpiendo mis pensamientos mientras conducía por la carretera serpenteante que llevaba a las montañas. En mi abuelo, respondí sinceramente. En cómo predijo exactamente lo que haría mi padre. Martín asintió con una sonrisa triste. Don Francisco conocía muy bien a tu padre. Demasiado bien, diría yo. Durante años intentó guiarlo, moldearlo en un hombre de principios, pero Roberto siempre eligió el camino más fácil. ¿Por qué no lo detuvo antes?, pregunté, la pregunta que había estado rondando mi mente durante años. Si sabía lo que mi padre estaba haciendo, ¿por qué permitió que continuara? Tu abuelo era un hombre complicado, explicó Martín. Creía firmemente en dar segundas oportunidades, especialmente a la familia. Cada vez que descubría alguna irregularidad, confrontaba a Roberto, quien prometía cambiar. Y por un tiempo lo hacía. Pero eventualmente volvía a sus viejos hábitos. Recordé las numerosas peleas que había escuchado a través de las puertas del estudio de mi abuelo, voces elevadas discutiendo sobre ética y responsabilidad. Mi padre siempre salía furioso, pero al día siguiente, todo volvía a la normalidad. O al menos así parecía. La última confrontación fue diferente, continuó Martín. Fue cuando don Francisco descubrió que Roberto había desviado fondos de la fundación benéfica de la empresa para cubrir las deudas de juego de Javier. Eso cruzó una línea para él. ¿Deudas de juego?, pregunté, sorprendida. No sabía que Javier tenía problemas con el juego. Martín me miró brevemente antes de volver a concentrarse en el camino. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu hermano, María Elena. Tu padre ha sido muy cuidadoso en mantener las indiscreciones de Javier en secreto. Mientras nos acercábamos a la hacienda, noté 2 SUVs negros estacionados fuera de la entrada principal. ¿Son los guardias que mencionaste? Martín frunció el ceño. No, mis contactos conducen vehículos menos llamativos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que mi padre? Es posible. Parece que no somos los únicos interesados en la caja fuerte de tu abuelo. En lugar de dirigirse a la entrada principal, Martín tomó un camino lateral que conducía hacia la parte trasera de la propiedad. Don Francisco me mostró esta entrada hace años. La usaba cuando quería entrar o salir sin ser visto. Detuvimos el auto junto a un pequeño cobertizo que parecía abandonado. Martín sacó su teléfono y realizó una llamada rápida, hablando en voz baja. Después de colgar, se volvió hacia mí. Los hombres de tu padre están en la casa principal, registrando sistemáticamente cada habitación. Tenemos que ser rápidos y silenciosos. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bombear en mis venas. Esta era una carrera, y no podíamos permitirnos perder. Entramos por una puerta disimulada en la parte trasera del cobertizo que llevaba a un túnel estrecho. Tu abuelo hizo construir esto durante los tiempos turbulentos en el país, explicó Martín mientras avanzábamos agachados. Siempre fue precavido. El túnel desembocaba en el sótano de la casa principal, un área que había sido convertida en una bodega de vinos. Desde allí, nos movimos silenciosamente a través de pasillos secundarios que el personal de servicio solía utilizar. El estudio está en el 2º piso, susurré. ¿Cómo llegaremos sin ser vistos? Martín señaló hacia una escalera de servicio al final del pasillo. Por ahí, con suerte los hombres de tu padre estarán concentrados en las áreas principales. A medida que nos acercábamos al estudio, podíamos escuchar voces y el sonido de objetos siendo movidos y arrojados al suelo. Estaban registrando metódicamente cada habitación, destruyendo la elegante decoración que mi abuelo había cuidado con tanto esmero. Están en la biblioteca, murmuró Martín. El estudio es la siguiente puerta. Tenemos que darnos prisa. Nos deslizamos silenciosamente hasta la puerta del estudio, que para mi sorpresa, estaba cerrada con llave. Usé una de las llaves del juego que mi abuelo me había dejado, y la puerta se abrió sin hacer ruido. El estudio de mi abuelo era exactamente como lo recordaba. Paredes forradas de libros, un escritorio masivo de madera oscura, y la reconfortante fragancia de cuero y papel antiguo. En la esquina, parcialmente oculta por una estantería giratoria,
estaba la caja fuerte. «Vigila la puerta», le dije a Martín, mientras me acercaba a la caja fuerte. Con manos temblorosas, inserté la llave más pequeña en la cerradura y la giré. Hubo un suave clic, y la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había varios sobres, un pequeño libro de contabilidad y, sorprendentemente, una USB similar a la que Martín me había entregado anteriormente. Pero lo que llamó mi atención fue un documento legal con el sello de la empresa prominentemente visible en la primera página. «¿Qué es eso?», preguntó Martín, manteniendo un ojo en la puerta. Mis ojos se abrieron con asombro mientras leía rápidamente el documento. Es increíble. Son acciones de la empresa. Mi abuelo era el propietario mayoritario de Empresas Mendoza, no mi padre. ¿Qué? Pero todos piensan que Roberto es el dueño mayoritario desde hace años. Aparentemente, eso es lo que mi padre quería que todos creyeran, dije, continuando mi lectura. Según esto, mi abuelo nunca transfirió oficialmente sus acciones. Mantuvo el 51% de la propiedad en secreto, mientras permitía que mi padre operara como si estuviera al mando. Martín parecía genuinamente sorprendido. Don Francisco nunca mencionó esto. Sabía que mantenía algunas acciones, pero no que fuera el accionista mayoritario. «Y hay más», dije, sacando otro documento. Un testamento adicional, fechado apenas 3 semanas antes de su muerte. En él, deja explícitamente el control mayoritario de la empresa a mí. Las implicaciones eran asombrosas. Con este documento, podría tomar el control de Empresas Mendoza de inmediato. Podría destituir a mi padre como CEO, reestructurar la junta directiva y finalmente corregir los años de mala gestión y prácticas cuestionables. «Debemos irnos», dijo Martín urgentemente. «Las voces se están acercando». Rápidamente guardé los documentos en mi bolso junto con la USB y cerré la caja fuerte. Justo cuando nos preparábamos para salir por donde habíamos entrado, la puerta del estudio se abrió de golpe. «Vaya, vaya, miren quién está aquí», dijo Javier, con una sonrisa desagradable en su rostro. Detrás de él, 2 hombres corpulentos bloqueaban la salida. «Papá tenía razón. Eres más predecible de lo que piensas, hermana». «Javier», dije, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que crecía en mi interior. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Lo mismo que tú, imagino, buscando lo que el viejo escondió». Sus ojos se posaron en mi bolso. «Y parece que lo has encontrado. ¿Por qué no me lo entregas como una buena hermana?» Martín dio un paso adelante. «Señor Mendoza, esto es propiedad privada. No tienen derecho a estar aquí». Javier soltó una carcajada. «¿Nosotros? Ustedes son los intrusos. Esta propiedad pertenece a la familia Mendoza, y yo soy un Mendoza. Tú, por otro lado», dijo, señalando a Martín, «eres simplemente el perro faldero de un viejo muerto». Sentí que la ira reemplazaba al miedo. «No te atrevas a hablar así. El abuelo valía más que tú y papá juntos». La sonrisa de Javier se desvaneció. «Entrégame el bolso, María Elena. No lo preguntaré 2 veces». «¿O qué?», desafié. «¿Vas a golpearme? ¿Aquí, en la casa de nuestro abuelo?» «Si es necesario», respondió fríamente, «aunque preferiría no ensuciarme las manos». Hizo un gesto a los hombres detrás de él, quienes comenzaron a avanzar hacia nosotros. Martín se movió para interponerse, pero uno de ellos lo empujó con fuerza, enviándolo contra el escritorio. «¡Martín!», grité, corriendo hacia él. Estaba aturdido pero consciente. «Esto es lo que pasa cuando te metes con la familia equivocada», dijo Javier acercándose. «Ahora, el bolso». En ese momento, sonaron pasos apresurados en el pasillo y la puerta se abrió nuevamente. Para mi sorpresa, entraron 3 hombres que reconocí como parte del personal de seguridad de mi abuelo. «¿Está todo bien, señorita Mendoza?», preguntó el que parecía estar al mando. «No», respondí, ayudando a Martín a ponerse de pie. «Mi hermano y sus matones estaban a punto de agredirnos. Los hombres de seguridad se posicionaron entre nosotros y Javier, quien parecía furioso pero también cauteloso. «No han visto lo último de esto», amenazó. «Papá se enterará de todo». «Cuento con ello», respondí con una calma que no sentía. «De hecho, tengo mucho que discutir con él». Javier nos lanzó una última mirada venenosa antes de salir del estudio, seguido por sus hombres. Los guardias nos escoltaron fuera de la propiedad a través de la entrada principal, ignorando los SUVs negros estacionados y a sus ocupantes, que nos observaban con evidente frustración. Una vez en el auto de Martín, finalmente pude respirar. Eso estuvo cerca. «Demasiado», concordó,
frotándose la espalda donde había golpeado el escritorio. Pero lo conseguimos. ¿Qué piensas hacer ahora? Miré los documentos en mi bolso, pensando en el poder que representaban y en la responsabilidad que conllevaban. Voy a hacer exactamente lo que mi abuelo quería. Voy a arreglar la empresa, a limpiar el desastre que mi padre ha creado. No será fácil, advirtió Martín. Roberto no renunciará al control sin luchar, y tiene aliados poderosos. Lo sé, dije pensando en la USB con la evidencia de las actividades ilícitas de mi padre. Pero también tengo algo que él no tiene, la verdad. Y ahora, el poder legal para hacer algo al respecto. Mientras regresábamos a la ciudad, elaboramos un plan. Primero, asegurar los documentos con copias en lugares seguros. Luego, reunirme con los miembros de la junta que habían sido leales a mi abuelo. Finalmente, convocar una reunión de emergencia de la junta directiva donde presentaría el testamento y reclamaría mi posición legítima. ¿Estás preparada para lo que viene?, preguntó Martín mientras entrábamos en la ciudad. Una vez que inicies esto, no habrá vuelta atrás. Tu padre utilizará todos los recursos a su disposición para detenerte. Pensé en el cheque quemado, en la sonrisa burlona de mi padre, en años de menosprecio y favoritismo hacia Javier. Pensé en mi abuelo, quien había confiado en mí para continuar su legado de la manera correcta. Estoy más que preparada, respondí con determinación. Es hora de que los Mendoza recuerden lo que significa tener principios. Martín sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Don Francisco estaría muy orgulloso. Al día siguiente, me preparé meticulosamente para lo que sería la confrontación más importante de mi vida. Me vestí con un traje ejecutivo negro, el mismo que había usado en mi graduación de la Facultad de Derecho, un evento al que mi padre había enviado a su asistente en su lugar porque estaba demasiado ocupado con un asunto relacionado con Javier. Martín y yo habíamos trabajado hasta tarde la noche anterior, revisando cada documento, preparando presentaciones y asegurando que todos los aspectos legales estuvieran perfectamente claros. También había hablado por teléfono con varios miembros de la Junta, aquellos que Martín había identificado como potenciales aliados. A las 9 en punto, entré en el imponente edificio de Empresas Mendoza, un rascacielos de cristal y acero que dominaba el horizonte de la ciudad. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señorita Mendoza, buenos días. No la esperábamos hoy. Es una visita improvisada, respondí con una sonrisa profesional. Necesito ver a mi padre. El señor Mendoza está en una reunión importante, dijo, consultando su agenda. Pero puedo informarle que está aquí. No será necesario, dije, dirigiéndome directamente hacia los ascensores. Conozco el camino. Dejando a la recepcionista confundida detrás de mí, subí al ascensor privado que llevaba directamente al piso ejecutivo. Durante el ascenso, repasé mentalmente lo que diría, cómo manejaría la inevitable explosión de ira de mi padre. Las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo fuera de la oficina de mi padre. Su asistente, Carolina, levantó la vista sorprendida. María Elena, no sabía que vendrías. Tu padre está en una reunión, lo sé. Interrumpí suavemente. ¿Con quién? Con el señor Javier y algunos miembros de la junta directiva, respondió, claramente incómoda. Solicitaron no ser interrumpidos bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Exactamente las personas que necesitaba ver. Esto no puede esperar, Carolina, dije, avanzando hacia las puertas dobles de la sala de juntas. Es un asunto de familia. Antes de que pudiera protestar, abrí las puertas y entré. Alrededor de la larga mesa de conferencias, mi padre presidía una reunión con Javier a su derecha y 6 miembros de la junta directiva. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos con sorpresa, otros con evidente molestia. María Elena. Mi padre habló primero, su voz engañosamente tranquila. Estamos en medio de una reunión importante. Cualquier asunto que tengas puede esperar. Me temo que no, padre, respondí, cerrando las puertas detrás de mí. Lo que tengo que decir concierne directamente a esta reunión y al futuro de Empresas Mendoza. Javier se burló. ¿Y qué podrías saber tú sobre el futuro de la empresa? Eres abogada, no empresaria. Soy ambas cosas, Javier, respondí, colocando mi maletín sobre la mesa. Y más importante aún, soy la nieta de don Francisco Mendoza, el verdadero fundador y propietario mayoritario de esta empresa. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre se puso de pie lentamente, su expresión una máscara de control forzado. Creo que has perdido la cabeza, hija. Yo soy el propietario mayoritario de Empresas Mendoza, como todos en esta sala saben. Eso es lo que has querido que crean, dije,
sacando el documento legal que había encontrado en la caja fuerte de mi abuelo. Pero la realidad es muy diferente. Deslicé copias del documento a cada persona en la mesa. Como pueden ver, mi abuelo nunca transfirió la propiedad mayoritaria de la empresa. Mantuvo el control del 51% de las acciones hasta el día de su muerte. Los miembros de la Junta examinaban los documentos con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la preocupación. Mi padre agarró una copia, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas. «Esto es una falsificación», declaró finalmente, arrojando el documento sobre la mesa. «Mi padre me transfirió el control completo hace años. Tengo los papeles para probarlo». «Esos papeles, padre, son los que son falsificados», respondí calmadamente, sacando otra carpeta. Como pueden ver en estos análisis forenses, las firmas en los documentos que mi padre ha estado utilizando no coinciden con la firma auténtica de mi abuelo. Además, las fechas son inconsistentes con otros documentos legales firmados por don Francisco durante ese periodo. El rostro de mi padre enrojeció de ira. «¿Cómo te atreves? ¿Entras aquí acusándome de falsificación frente a la junta directiva?» «No solo de falsificación», añadí, sacando una copia del USB que Martín me había entregado. «También de evasión fiscal, soborno a funcionarios públicos, apropiación indebida de fondos de la fundación benéfica de la empresa, y varias otras infracciones que están detalladas en estos documentos». Javier se puso de pie violentamente. «Esto es ridículo. No tiene pruebas de nada de eso». «Las tengo todas», respondí, mirándolo directamente, «incluyendo pruebas de cómo papá desvió fondos para cubrir tus deudas de juego, Javier». «¿Cuánto era? ¿3 millones en total?» El rostro de Javier palideció visiblemente. Uno de los miembros de la junta, el señor Ordóñez, quien había sido amigo cercano de mi abuelo, tomó la palabra. «¿Estás diciendo que don Francisco te dejó a ti el control mayoritario de la empresa, María Elena?» Saqué el testamento adicional y lo deslicé hacia él. «Es exactamente lo que estoy diciendo, señor Ordóñez. Mi abuelo me nombró su sucesora directa y heredera de sus acciones. Este testamento fue ejecutado y autenticado 3 semanas antes de su muerte». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Esto es un golpe, un intento desesperado de usurpar mi posición». «No, padre», dije, manteniendo mi voz firme. «Es la venganza de mi abuelo contra años de corrupción y traición familiar, y su esperanza para el futuro de la empresa que construyó desde cero». La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban mis palabras y la evidencia frente a ellos. Finalmente, el señor Ordóñez habló nuevamente. «Estos documentos parecen auténticos, Roberto, y si lo son, María Elena tiene todo el derecho legal de reclamar su posición como accionista mayoritaria. Y como tal», añadí, «mi primera acción oficial es solicitar una moción de no confianza contra el actual CEO, Roberto Mendoza, por mala gestión, actividades ilegales y conducta no ética». Mi padre me miró con una mezcla de rabia y, por primera vez en mi vida, miedo. «No puedes hacerme esto. Soy tu padre». «¿Un padre que quemó un cheque de 41 millones frente a mí sin pestañear?», respondí. «Un padre que siempre favoreció a mi hermano y despreció mis logros. Un padre que traicionó los principios y la confianza de mi abuelo». Me volví hacia la junta. «Señores, les pido que voten. ¿Quién apoya la moción de no confianza contra Roberto Mendoza?» 1 a 1. 4 de los 6 miembros levantaron sus manos. Mi padre observaba, incrédulo, mientras su imperio se desmoronaba ante sus ojos. «La moción pasa por mayoría», declaré. «Roberto Mendoza queda destituido como CEO de Empresas Mendoza, efectivo inmediatamente». «No puedes hacer esto», gruñó mi padre, su rostro contorsionado por la ira. «Destruiré todo antes de permitir que tomes el control». «Ya no está en posición de amenazar, señor Mendoza», dijo el señor Ordóñez, poniéndose de pie. «Sugiero que abandone las instalaciones voluntariamente, o nos veremos obligados a llamar a seguridad». Mi padre me miró fijamente, un odio puro emanando de sus ojos. «Esto no ha terminado, María Elena. No tienes idea de con quién te estás metiendo». «Te equivocas, padre», respondí con calma. «Sé exactamente con quién me estoy metiendo. He vivido bajo tu sombra toda mi vida, pero eso termina hoy». Con un último gruñido de rabia, mi padre agarró su maletín y salió furiosamente de la sala, seguido rápidamente por Javier, quien me lanzó una mirada que prometía problemas futuros. Una vez que se fueron, la tensión en la sala disminuyó notablemente. El señor Ordóñez se acercó y me tomó de las manos. «Tu abuelo estaría muy orgulloso, María Elena. Siempre dijo que tú eras la verdadera heredera de su espíritu». «Gracias al señor Ordóñez», respondí,
sintiendo una mezcla de emociones: alivio, triunfo, pero también una profunda responsabilidad. Hay mucho trabajo por hacer para corregir los errores de mi padre, y tendrás nuestro apoyo, aseguró, señalando a los otros miembros que habían votado a mi favor. Don Francisco nos habló a muchos de nosotros sobre su plan. Nos pidió que esperáramos y observáramos, que estuviéramos listos para apoyarte cuando llegara el momento. Miré alrededor de la mesa, a los hombres y mujeres que habían conocido a mi abuelo, que habían respetado su visión y sus principios, y que ahora estaban dispuestos a apoyarme en el monumental desafío que tenía por delante. Entonces comencemos, dije, sentándome en la cabecera de la mesa, el lugar que una vez ocupó mi abuelo y que mi padre había usurpado. Tenemos una empresa que salvar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Martín y el apoyo de la Junta, comencé a desentrañar la red de corrupción y mala gestión que mi padre había tejido durante años. Contraté a un equipo forense financiero para auditar completamente las cuentas de la empresa. Reorganicé departamentos, despedí a ejecutivos que habían sido cómplices de mi padre y comencé a implementar políticas éticas más estrictas. La noticia de mi ascenso a la posición de CEO de Empresas Mendoza causó revuelo en el mundo empresarial. Los periódicos y revistas de negocios publicaron artículos sobre la heredera inesperada que había destronado a su propio padre. Algunos predijeron mi rápido fracaso, argumentando que una abogada sin experiencia en gestión empresarial no podría manejar un conglomerado del tamaño de Empresas Mendoza. Pero yo tenía algo que ellos no sabían: años de observar a mi abuelo, de absorber sus lecciones sobre liderazgo y ética empresarial, y una determinación feroz de restaurar el legado que él había construido. Mi padre, como era de esperarse, no desapareció silenciosamente. Intentó impugnar el testamento, alegando que mi abuelo no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo firmó. Cuando eso falló, gracias a la abundante evidencia médica que Martín había asegurado, intentó difamarme públicamente, filtrando historias falsas a la prensa sobre supuestos problemas personales y profesionales. Javier, por su parte, desapareció temporalmente, presuntamente para escapar de sus acreedores ahora que ya no tenía acceso a los fondos de la empresa para cubrir sus deudas. Un mes después de asumir el control, recibí una llamada inesperada de Carolina, la ex asistente de mi padre. «Señorita Mendoza, hay algo que debería saber», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Su padre ha estado reuniéndose con inversores extranjeros, personas con reputaciones cuestionables. Creo que está planeando algo contra usted y la empresa. ¿Qué tipo de inversores, Carolina?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No estoy segura, pero escuché mencionar a Grupo Vázquez. Son conocidos por adquisiciones hostiles y tácticas agresivas. Agradecí a Carolina por la información y llamé inmediatamente a Martín. Grupo Vázquez era notorio en el mundo empresarial por adquirir empresas en dificultades, despedazar sus activos y venderlos por partes. Si mi padre estaba aliándose con ellos, significaba que estaba dispuesto a destruir la empresa de mi abuelo, solo para vengarse de mí. Necesitamos prepararnos, dije a Martín después de explicarle la situación. Mi padre conoce la empresa mejor que nadie. Sabe dónde somos vulnerables. Ya has fortalecido considerablemente la posición de la empresa, me recordó Martín. Las acciones han subido desde que tomaste el control y los inversores están respondiendo positivamente a las nuevas políticas de transparencia. Aún así, no podemos subestimarlo, insistí. Ha pasado décadas construyendo conexiones y favores que puede cobrar. Necesitamos estar un paso adelante. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé incansablemente para blindar la empresa contra posibles ataques. Reforcé alianzas con socios comerciales clave. Aseguré líneas de crédito adicionales para protegernos contra intentos de asfixia financiera y contraté a un equipo de seguridad cibernética para proteger nuestros sistemas contra posibles sabotajes. También tomé una decisión que sabía que enfurecería a mi padre aún más. Restauré el nombre original de la fundación benéfica de la empresa, de Fundación Roberto Mendoza a Fundación Francisco Mendoza, y triplé su presupuesto anual, dirigiendo los fondos hacia causas que mi abuelo siempre había apoyado: educación, salud comunitaria y preservación ambiental. Fue durante la ceremonia de relanzamiento de la fundación cuando mi padre hizo su movimiento. Mientras yo daba un discurso sobre el legado filantrópico de mi abuelo ante una audiencia de beneficiarios, empleados y prensa, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes urgentes. Al terminar el evento, revisé mi teléfono para encontrar docenas de notificaciones. Grupo Vázquez había lanzado una oferta pública de adquisición sorpresa por Empresas Mendoza,
ofreciendo comprar acciones a un precio significativamente inflado. Es una táctica de presión, explicó Martín mientras nos reuníamos de emergencia en mi oficina. Están intentando asustar a los accionistas minoritarios para que vendan, lo que les daría un punto de apoyo significativo en la empresa. Pero no pueden obtener el control mientras yo tenga el 51%. Razoné. No, pero pueden causar suficiente caos y presión para dificultar enormemente tu gestión, respondió. Y mira esto. Me mostró un artículo recién publicado en un importante periódico financiero. Según fuentes cercanas a la empresa, yo estaba considerando seriamente la oferta de Grupo Vázquez debido a dificultades imprevistas en la gestión de un conglomerado de tal magnitud. Mi padre, murmuré, reconociendo su mano en esta desinformación estratégica, está intentando sembrar dudas sobre mi liderazgo, hacer que la gente crea que estoy a punto de rendirme. Y funcionará si no respondemos rápidamente, advirtió Martín. Los mercados reaccionan ante la percepción tanto como ante la realidad. Esa noche, convoqué una conferencia de prensa de emergencia. Ante cámaras y periodistas de todos los medios importantes, declaré inequívocamente mi rechazo a la oferta de Grupo Vázquez y mi compromiso inquebrantable con el futuro independiente de Empresas Mendoza. Esta empresa fue fundada por mi abuelo, don Francisco Mendoza, sobre principios de integridad, excelencia y servicio a la comunidad, dije, mirando directamente a las cámaras. Bajo mi liderazgo, esos principios no solo se mantendrán, sino que se fortalecerán. No hay ninguna oferta, sin importar cuán generosa parezca a primera vista, que pueda comprar el legado que mi abuelo construyó y que ahora tengo el honor de continuar. Luego, en un movimiento que sorprendió incluso a Martín, anuncié un ambicioso plan de expansión y diversificación para la empresa, respaldado por nuevas alianzas estratégicas con socios internacionales respetados. Empresas Mendoza no está a la venta, está a punto de entrar en la etapa más innovadora y exitosa de su historia, y lo haremos manteniéndonos fieles a los valores que don Francisco estableció desde el primer día. La respuesta fue inmediata y positiva. Las acciones de la empresa se estabilizaron al día siguiente, y la oferta de Grupo Vázquez perdió su atractivo inicial. Más importante aún, recibí un aluvión de mensajes de apoyo de empleados, socios comerciales y clientes, todos expresando su confianza en mi liderazgo y en la dirección que estaba tomando la empresa. Pero sabía que mi padre no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. 3 días después de la conferencia de prensa, Martín entró apresuradamente en mi oficina, su rostro una máscara de preocupación. «Tenemos un problema», dijo, colocando un expediente sobre mi escritorio. «Tu padre ha presentado una demanda contra ti, alegando fraude, manipulación de documentos corporativos y conspiración para usurpar el control de la empresa». Hojeé rápidamente los documentos legales. Estas acusaciones son ridículas, no tienen fundamento, lo son, pero aún así tendremos que defendernos en los tribunales, explicó Martín. Y mientras tanto, esto generará incertidumbre entre inversores y socios comerciales. ¿Qué evidencia presenta?, pregunté, analizando la demanda más detenidamente. Principalmente testimonio de Javier y algunos antiguos ejecutivos leales a tu padre. También tiene algunos documentos que supuestamente prueban que las firmas en el testamento de tu abuelo fueron falsificadas. ¿Pueden realmente ser falsificaciones?, pregunté, sintiendo una punzada de duda. Martín negó con la cabeza firmemente. Imposible. Yo mismo estuve presente cuando don Francisco firmó ese testamento. Fue debidamente notariado y autenticado. Pero tu padre está jugando un juego peligroso, María Elena. Está apostando a que la duda por sí sola será suficiente para debilitar tu posición. Recliné en mi silla, considerando nuestras opciones. Esto no es solo un ataque legal, es una guerra psicológica. Quiere que me sienta acorralada, que cometa errores. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Martín. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el panorama de la ciudad que se extendía debajo. Algún día, Empresas Mendoza habría construido o financiado 1/3 de los edificios visibles. Vamos a contraatacar, decidí. No solo defendernos, sino llevar la lucha a su terreno. Durante las siguientes semanas, mientras nuestro equipo legal trabajaba para desacreditar las acusaciones de mi padre, yo inicié mi propia investigación. Utilizando los recursos de la empresa y contactos en el mundo financiero, comencé a rastrear meticulosamente todas las actividades comerciales de mi padre, desde que había sido destituido. Lo que descubrí fue tanto preocupante como revelador. Mi padre no solo estaba colaborando con Grupo Vázquez, había establecido una compleja red de empresas fantasma, a través de las cuales estaba intentando adquirir secretamente activos clave de Empresas Mendoza.
Está intentando desmantelar la empresa desde afuera, expliqué a la junta directiva en una reunión de emergencia. Si estas adquisiciones continúan, eventualmente controlará suficientes activos estratégicos para forzarnos a una posición vulnerable. ¿Cómo ha financiado estas operaciones?, preguntó uno de los miembros de la junta. Roberto perdió acceso a la mayor parte de su capital cuando fue destituido. Ahí es donde entra Javier, respondí, proyectando documentos financieros en la pantalla de la sala. Ha estado utilizando contactos en el mundo del juego, personas de moral cuestionable que están dispuestas a invertir grandes sumas a cambio de promesas de ganancias rápidas y sustanciales. El señor Ordóñez frunció el ceño. Eso suena peligrosamente similar a un esquema Ponzi, porque eso es exactamente lo que es, confirmé. Mi padre está prometiendo retornos imposibles basados en el supuesto valor futuro de los activos que está adquiriendo. Pero ese valor solo se materializará si logra debilitar suficientemente a Empresas Mendoza para forzar una venta o desmembramiento. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó otro miembro de la junta. Algo que mi padre nunca esperaría de mí, respondí con una pequeña sonrisa. Vamos a tenderle una trampa usando su propia codicia y arrogancia contra él. El plan que desarrollamos era arriesgado, pero potencialmente devastador para las ambiciones de mi padre. Filtraríamos estratégicamente información sobre una supuesta crisis interna en Empresas Mendoza, centrada en uno de nuestros desarrollos inmobiliarios más grandes, el Proyecto Horizonte. La información sugeriría que el proyecto estaba plagado de problemas estructurales ocultos que eventualmente requerirían una costosa reconstrucción, reduciendo drásticamente su valor. Al mismo tiempo, a través de intermediarios, ofreceríamos el proyecto para la venta a un precio aparentemente reducido pero aún sustancial. Conociendo a mi padre, no podrá resistir la oportunidad, expliqué. Verá esto como su gran victoria. Adquirir uno de los proyectos insignia de la empresa a un precio que él considera una ganga, solo para revelar más tarde los problemas y demostrar mi incompetencia. ¿Pero el proyecto realmente tiene problemas?, preguntó el señor Ordóñez, claramente preocupado. Absolutamente ninguno, aseguré. Horizonte es quizás el desarrollo más sólido y prometedor de nuestro portafolio. Hemos triplicado los controles de calidad y verificaciones de seguridad desde que asumí el control. Entonces, cuando tu padre adquiera el proyecto y anuncie triunfalmente los supuestos problemas, comenzó Martín, revelaremos toda la documentación que prueba no solo la perfecta condición del proyecto, sino también el esquema fraudulento que ha estado orquestando. Completé, será expuesto públicamente no solo como un hombre de negocios deshonesto, sino como alguien dispuesto a mentir y manipular para satisfacer su venganza personal. La Junta aprobó el plan, aunque con algunas reservas sobre su naturaleza engañosa. No es ideal recurrir a tácticas como esta, admitió el señor Ordóñez. Pero dadas las circunstancias y las acciones de Roberto, parece ser la respuesta proporcionada. Durante el mes siguiente, ejecutamos el plan meticulosamente. Como habíamos predicho, mi padre mordió el anzuelo casi inmediatamente. A través de una de sus empresas fantasma, comenzó negociaciones para adquirir el Proyecto Horizonte, aparentemente convencido de que estaba aprovechando un error catastrófico de mi parte. El día que firmó los documentos de adquisición, transfiriendo una suma considerable de fondos de sus inversores a nuestras cuentas, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Era una victoria, ciertamente, pero también la confirmación final de hasta dónde había caído mi padre, de cuán consumido estaba por el resentimiento y la venganza. Como era de esperarse, apenas una semana después de finalizar la adquisición, mi padre convocó una conferencia de prensa en el sitio del Proyecto Horizonte. Frente a periodistas y cámaras, declaró que había descubierto graves deficiencias estructurales y violaciones de códigos de construcción, que yo había intentado ocultar. Este es solo un ejemplo de la incompetencia y posible fraude que ha caracterizado el breve mandato de María Elena Mendoza como CEO, declaró, su rostro una máscara de indignación fabricada. Exijo una investigación completa de todas las operaciones de Empresas Mendoza bajo su dirección. Exactamente una hora después, realicé mi propia conferencia de prensa desde la sede central de la empresa. Con Martín y el equipo ejecutivo a mi lado, revelé toda la verdad. Los impecables informes de inspección del Proyecto Horizonte, certificados por múltiples agencias independientes, la documentación detallada del esquema de mi padre para adquirir activos a través de empresas fantasma, y lo más incriminatorio, grabaciones de conversaciones en las que mi padre y Javier discutían abiertamente su plan para destruir a María Elena, cueste lo que cueste. Mi padre ha elegido el camino de la venganza personal sobre la integridad empresarial que mi abuelo valoraba por encima de todo, concluí, mirando directamente a las cámaras.
En el proceso, ha estafado a sus propios inversores y ha intentado sabotear una empresa que da empleo a miles de personas. Esta no es la forma en que hacemos negocios en Empresas Mendoza, ni bajo mi liderazgo, ni bajo el de mi abuelo antes que yo. El escándalo estalló inmediatamente. Las acciones de las empresas asociadas con mi padre se desplomaron. Sus inversores, muchos de ellos personas de dudosa reputación, comenzaron a exigir la devolución de su dinero. Y lo más devastador para él, la Fiscalía anunció que iniciaría una investigación sobre posible fraude financiero basada en la evidencia que habíamos presentado. Esa noche, mientras revisaba los titulares y reportajes sobre el colapso del imperio clandestino de mi padre, recibí una llamada inesperada. Era Javier. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. ¿Llamar para amenazarme de nuevo? No, respondió, su voz sorprendentemente calmada. Llamé para advertirte. Papá está fuera de control, María Elena. Nunca lo había visto así. ¿Y eso debería preocuparme? Sí, dijo con seriedad. Ha estado bebiendo desde la conferencia de prensa, diciendo cosas sobre hacerte daño personalmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué me estás diciendo esto, Javier? Pensé que estabas de su lado. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Quizás estoy cansado de este juego. Quizás ver todo derrumbarse me ha hecho reconsiderar algunas cosas. ¿Cómo qué? Como que tal vez el abuelo tenía razón sobre ti, sobre mí. Su voz sonaba cansada, derrotada. Solo. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Contrata seguridad o algo así. Antes de que pudiera responder, colgó. Inmediatamente llamé a Martín y le relaté la conversación. No podemos ignorar esta advertencia, dijo con preocupación. Roberto siempre ha tenido un temperamento volátil y ahora ha perdido prácticamente todo. Siguiendo su consejo, contraté seguridad personal y reforcé las medidas en mi apartamento y en la oficina. Durante varios días, estuve en alerta constante, esperando algún tipo de ataque o represalia. Lo que ocurrió finalmente fue algo que nadie podría haber anticipado. Una semana después del colapso público de sus planes, mi padre apareció en la recepción de las oficinas centrales de Empresas Mendoza, exigiendo verme. Cuando seguridad intentó escoltarlo fuera, sacó un sobre y gritó que tenía información que destruiría a la empresa. Me informaron inmediatamente de la situación. Contra el consejo de Martín y mi equipo de seguridad, decidí recibirlo, pero en la sala de conferencias del primer piso, con seguridad presente y cámaras grabando. Cuando entró en la sala, apenas reconocí al hombre frente a mí. Mi padre, siempre impecablemente vestido y compuesto, parecía haber envejecido una década en una semana. Su rostro estaba demacrado, su ropa arrugada, y sus ojos inyectados en sangre revelaban noches sin dormir. «Tienes 10 minutos», dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la conmoción que sentía al verlo así. Sin decir palabra, arrojó el sobre la mesa. Lo abrí cautelosamente, medio esperando algún tipo de truco. Dentro había fotografías viejas y un documento manuscrito que reconocí como la letra de mi abuelo. Las fotografías mostraban a una mujer joven sosteniendo a un bebé. Con sorpresa, reconocí a mi madre, mucho más joven, pero el bebé no era yo ni Javier. «Lee la carta», gruñó mi padre. El documento era una carta personal de mi abuelo a mi padre, fechada un año antes de mi nacimiento. En ella, mi abuelo confesaba que había tenido una aventura breve pero intensa con la secretaria de mi padre décadas atrás, y que de esa relación había nacido un hijo, que había sido dado en adopción. El niño sería ahora un hombre adulto, unos 15 años mayor que yo. «¿Qué significa esto?», pregunté, genuinamente confundida. «Significa que tu perfecto abuelo era un hipócrita», espetó mi padre. «Predicaba sobre integridad y familia mientras engañaba a mi madre y tenía un hijo bastardo. Y luego tuvo el descaro de juzgarme a mí». Observé las fotografías nuevamente, notando detalles que había pasado por alto inicialmente. La forma de los ojos del bebé, la estructura facial. Eran inconfundiblemente Mendoza. «¿Dónde encontraste esto?», pregunté, mi mente procesando rápidamente las implicaciones. «En la caja fuerte de su hacienda. En un compartimento secreto que tú no encontraste», respondió con una sonrisa amarga. Parece que el viejo tenía más secretos de los que imaginabas. Estudié la carta detenidamente, buscando alguna señal de falsificación, pero parecía auténtica. La fecha, el tono, la firma, todo coincidía con la forma de escribir de mi abuelo. «¿Y qué esperas lograr con esto?», pregunté finalmente. «¿Crees que esto de alguna manera justifica todo lo que has hecho?». «Quiero que sepas que tu adorado abuelo no era el santo que creías», respondió, su voz cargada de resentimiento, «que mientras me sermoneaba sobre moral y responsabilidad familiar,
Él mismo había abandonado a su propio hijo. Me recliné en mi silla, procesando todo. Si esta historia era cierta, significaba que tenía un tío desconocido en alguna parte. Un heredero Mendoza que ni siquiera sabía de su verdadero origen. Esto no cambia nada sobre quién era mi abuelo para mí, dije finalmente. Todos cometemos errores, incluso él, pero la diferencia entre tú y él es que él intentó hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Tú siempre has elegido el camino fácil, el camino egoísta. Mi padre me miró con una mezcla de odio y algo que casi parecía respeto renuente. Eres más como él de lo que pensaba, igual de sanctimonios. No, papá. Solo intento hacer lo correcto, como él me enseñó. Me levanté, señalando que la conversación había terminado. Gracias por esta información. La manejaré apropiadamente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, genuinamente curioso. Voy a encontrar a este hombre, si todavía vive, y le ofreceré lo que le corresponde como miembro de la familia Mendoza. Respondí, no porque sea legalmente obligatorio, sino porque es lo correcto. Mi padre soltó una carcajada amarga. Siempre la noble María Elena, ¿verdad? Bueno, no será tan simple. He contratado investigadores para encontrarlo primero, y cuando lo haga, le contaré exactamente cómo su padre lo abandonó mientras construía un imperio. Eso es decisión tuya, dije calmadamente. Pero te advierto que si intentas usar esto para dañar a la empresa o manipular a esta persona para tus propios fines, enfrentarás consecuencias legales. Mi padre se puso de pie, reuniendo las fotografías y la carta. Esto no ha terminado, María Elena. Nunca terminará mientras uno de los dos siga respirando. Para mí ya terminó, papá, respondí sinceramente. He ganado, la empresa está segura, el legado del abuelo continúa, y tú has perdido todo por tu propia mano. Cualquier cosa que hagas ahora es solo un epílogo a una historia que ya se ha cerrado. Me miró fijamente por un largo momento, como si viera algo nuevo en mí. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, llamé a Martín y le expliqué lo que había descubierto. Necesitamos encontrar a esta persona antes que mi padre, concluí. No para manipularlo, sino para protegerlo de ser utilizado como peón en este juego enfermizo de venganza. En los meses siguientes, mientras la empresa florecía bajo mi liderazgo, un equipo discreto de investigadores trabajó para localizar al hijo perdido de mi abuelo. Fue un proceso largo y complicado, lleno de pistas falsas y callejones sin salida. Mientras tanto, mi padre enfrentaba múltiples demandas de sus inversores estafados y una investigación criminal por fraude financiero. Javier, sorprendentemente, se había distanciado de él, buscando un nuevo comienzo en el extranjero. Finalmente, casi un año después de asumir el control de Empresas Mendoza, recibí la llamada que había estado esperando. Habían encontrado a Eduardo Vega, el hijo biológico de mi abuelo, viviendo tranquilamente como profesor universitario en una ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia. Viajé personalmente para conocerlo, llevando conmigo copias de las fotografías y la carta, así como pruebas adicionales que habíamos descubierto que confirmaban su identidad. El encuentro fue emocionalmente intenso, pero sorprendentemente positivo. Eduardo, un hombre de mediana edad con el inconfundible mentón Mendoza, había sabido desde hacía años que era adoptado, pero nunca había buscado activamente a sus padres biológicos. No sé si debería agradecerte o maldecirte por traer esta información, dijo con una sonrisa triste después de leer la carta de mi abuelo. Es mucho para procesar. Lo entiendo perfectamente, respondí. Solo quiero que sepas que, independientemente de las circunstancias de tu nacimiento, eres un Mendoza. Y si deseas conectar con esa parte de tu herencia, hay un lugar para ti en la familia y en la empresa. Eduardo me estudió cuidadosamente. ¿Por qué haces esto? Por lo que me has contado, reconocer mi existencia podría complicar significativamente la situación legal con las acciones y la herencia. Lo hago porque es lo que mi abuelo habría querido, respondí honestamente. Él valoraba la familia por encima de todo, incluso cuando cometió errores. Y porque, a diferencia de mi padre, no creo que los negocios deban estar por encima de hacer lo correcto. Eduardo reflexionó sobre mis palabras por un momento. Luego asintió lentamente. Me gustaría conocer más sobre mi padre biológico, sobre la familia que nunca supe que tenía, pero necesito tiempo para asimilar todo esto. Todo el tiempo que necesites, aseguré. Y cuando estés listo, si alguna vez lo estás,
Hay mucho que me gustaría compartir contigo sobre el hombre que era tu padre. Durante los siguientes meses, Eduardo y yo construimos lentamente una relación. Compartí historias sobre mi abuelo, sobre la empresa que había construido, sobre los valores que había intentado inculcar. A cambio, Eduardo me habló sobre su vida, su carrera como profesor de literatura, su familia adoptiva que lo había amado incondicionalmente. Cuando finalmente se sintió cómodo, lo invité a visitar las oficinas centrales de Empresas Mendoza. Mientras recorríamos el edificio, deteniéndonos ante el gran retrato de mi abuelo en el vestíbulo principal, Eduardo comentó: «Es extraño, pero puedo ver algo de mí mismo en sus ojos». «Él estaría orgulloso de ti», dije con sinceridad, «de lo que has logrado, de la persona en la que te has convertido, incluso sin millones o un imperio empresarial», bromeó. «Especialmente por eso», respondí. «El abuelo valoraba la educación y la integridad por encima de todo. Hubiera admirado tu elección de vida». Más tarde ese día, en mi oficina, le presenté a Eduardo una propuesta formal, un reconocimiento legal como hijo de Francisco Mendoza y una participación en la empresa. No era una cantidad que desafiara mi control mayoritario, pero era sustancial, un reconocimiento significativo de su lugar en la familia. «No busco nada de esto», protestó Eduardo. «No necesito dinero o acciones». «Lo sé», respondí. «Y es precisamente por eso que mi abuelo habría querido que las tuvieras». «No es solo sobre dinero, Eduardo. Es sobre pertenencia, sobre reconocer públicamente que eres parte de esta familia, de este legado». Después de mucha deliberación, Eduardo aceptó una pequeña participación simbólica y un puesto en la junta directiva de la Fundación Benéfica, donde su experiencia en educación sería invaluable. La noticia de un nuevo heredero Mendoza causó revuelo en los medios, pero manejamos la situación con transparencia y dignidad. Expliqué que Eduardo era un miembro recién descubierto de nuestra familia y que su incorporación a la empresa reflejaba los valores familiares que mi abuelo siempre había defendido. Mi padre, desde luego, intentó utilizar la situación para sembrar discordia, filtrando su versión distorsionada de la historia a la prensa. Pero sus esfuerzos cayeron en saco roto. Eduardo se negó públicamente a hablar mal de mi abuelo, señalando que juzgar las acciones de décadas atrás con los estándares actuales es tanto injusto como improductivo. 2 años después de asumir el control de Empresas Mendoza, la empresa estaba más fuerte que nunca. Habíamos expandido operaciones a nuevos mercados, diversificado nuestras inversiones, y la Fundación Benéfica estaba haciendo un trabajo transformador en comunidades necesitadas. En una fresca mañana de domingo, me encontré en el cementerio, frente a la tumba de mi abuelo, con un ramo de sus flores favoritas. Se había convertido en una tradición mensual para mí, un momento para reflexionar y, a mi manera, mantener una conversación con él. «Lo logramos, abuelo», dije en voz baja. «La empresa está prosperando, tus valores siguen vivos. Y la familia. Bueno, la familia ha crecido de maneras inesperadas. Eduardo se había convertido en una presencia bienvenida y valorada en mi vida. Nuestro vínculo, forjado en circunstancias extraordinarias, se había profundizado en una amistad genuina y un respeto mutuo. Mi padre, enfrentando múltiples cargos criminales, había aceptado finalmente un acuerdo con la fiscalía que incluía restitución a sus inversores y una sentencia reducida. Javier había regresado brevemente, ofreciendo una disculpa tentativa y expresando interés en restablecer algún tipo de relación. El tiempo diría si esa reconciliación era posible o incluso deseable. Mientras me preparaba para dejar el cementerio, noté a una figura familiar esperando respetuosamente a cierta distancia. Era Eduardo, también con flores en la mano. «Espero no estar interrumpiendo», dijo cuando me acerqué. «En absoluto», respondí con una sonrisa. «Creo que le gustaría que estuvieras aquí». Juntos, regresamos a la tumba. Eduardo colocó sus flores junto a las mías y permaneció en silencio por un momento. «¿Sabes?», dijo finalmente, «durante toda mi vida he sentido que algo faltaba, una pieza del rompecabezas que no podía nombrar. Ahora entiendo qué era, conocer mis raíces, saber de dónde vengo». «¿Y ahora?», pregunté. Eduardo sonrió, una sonrisa que me recordó notablemente a mi abuelo. «Ahora el rompecabezas está completo, no de la manera que habría esperado, pero completo al fin». Mientras salíamos del cementerio, reflexioné sobre el extraño y tortuoso camino que nos había llevado a este punto. Lo que comenzó como un acto cruel de mi padre, quemar un cheque frente a mí, había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo a la empresa, sino a toda nuestra familia. «¿Almuerzo?», propuso Eduardo,
señalando hacia un pequeño restaurante cercano. Me encantaría, respondí. Tengo algunas ideas para la fundación que me gustaría discutir contigo. Y así, bajo el cálido sol de mediodía, dos herederos del legado Mendoza, uno reconocido desde el nacimiento, el otro descubierto décadas después, caminaron juntos, no solo como parientes unidos por sangre, sino como aliados unidos por valores compartidos y un compromiso común con el futuro. El cheque quemado había sido solo el principio. Lo que mi padre nunca entendió, lo que nunca pudo aceptar, era que la verdadera herencia de mi abuelo no eran los millones o la empresa. Era la integridad, la compasión y el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Y esa herencia, a diferencia de un cheque de papel, nunca podría ser destruida por el fuego de la ira o la venganza. Solo podía fortalecerse, transmitirse y perpetuarse a través de las acciones de aquellos que comprendían su verdadero valor. La familia tóxica, que una vez me había definido, ya no tenía poder sobre mí. En su lugar, había construido algo nuevo. Una familia elegida y encontrada, unida no por obligación, sino por elección, no por miedo, sino por respeto mutuo. Y en eso, sabía, mi abuelo estaría verdaderamente orgulloso. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.